Bueno, jóvenes, buenas noches. Vamos a hacer la semana 22 del Seminario de Historia Universal y vamos a hacer la clase o el tema que nos toca el día de hoy es monarquías del siglo XVI, la hegemonía española, ¿no? Quien les habla es su profesor, Carlos Hernando de Rimachi, y bueno, y como ya sabemos cuál es la metodología, vamos a ir analizando pregunta por pregunta de una u otra forma, pues, poderlos ayudar, ¿no? La pregunta número 1 nos dice, fue en el reinado en el año de 1612, que se consumó la total expulsión de los moriscos moros cristianos en esa época en España, y la medida de hundir a la agricultura española, especialmente en el sur y en el oriente, ¿no? ¿Quién fue? Aquí, quien expulsó a los moriscos fue Felipe III, porque él, a través de sus reformas escalonadas, entre los años 1609 y 1613, es que expulsa y da la orden de la expulsión de los moriscos, ¿no? Los primeros moriscos que fueron expulsados fueron del reino de Valencia, ¿no? Luego ya siguieron los de Andalucía, después los de Castilla, y después reino de Murcia, ¿no? Entonces, se dieron diferentes promulgaciones para que se decretara la expulsión de todos estos reinos, ¿no? Y que a través del tiempo se han relatado o han relatado cronistas que se dice de que fueron más de 350.000 millones de personas que fueron expulsados de España, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, es porque, como ya vimos, es especialmente por la religión, ¿no? Y también por otros factores más, ¿no? La agricultura, la economía, políticas y demás cosas, ¿no? Ahora, hay que recalcar de que en esos tiempos la población de los moriscos era 8 millones de habitantes y que se centraban en el reino de Aragón. Ahora, que estos constituían el 20% de la población en Valencia, donde representaban el 33% de un total de habitantes de la corona de Valencia, y que estos estaban gobernados por la corona de Castilla, ¿no? Luego de eso ya llega Trevor de Datsun, quien ejerció un decreto la cual lo cual desobedecía, mejor dicho, lo civil, y que daba pues aumento a a las rebeliones que sucedieron por las poblaciones moriscas, ¿no? En el reino de Valencia, más que todo. Luego, la población morisca se vio pues afectada por el holandés Govert Westenberg, y quien pues vio que había un crecimiento de estos moriscos, pero de que no era pues bastante para que se pueda ejercer una rebelión. Por lo tanto, él los limitó o los suprimió, por así decirlo, ¿no? Ahora también, en esos tiempos, los moriscos en Castilla, la población se decía de que era 6 millones de personas, ¿no? Y que esto, debido a un porcentaje menor, llegaba a unos cristianos viejos. Cristianos viejos se dice a las religiones que han ido pues pasando a través del tiempo, como ya hemos visto, en la Reforma, en la Contrarreforma y todo eso, y que han llegado o han quedado estragos de los cristianos pues que siguen predicando el evangelio, ¿no? Entonces, pero ya son de muy pocos, y que son menores a los de Valencia, ¿no? Y por eso es de que tampoco podían generar una revolución.
Luego ya se unieron y apoyados en Roma, es que se convierten en una prolongación en creencias en sociedades cristianas, ¿no? Y bueno, y como ya se sabe, la nobleza pues apoya a estos moriscos, ¿no? Pero ya después Felipe III los expulsa, creando diferentes decretos, ¿no? Entonces, aquí fue el reinado de Morisco, quien los expulsó, bueno, fue el reinado de Felipe III, quien hizo la expulsión de los moriscos. Ahora, pregunta número 2, ¿no? Dice, antes de iniciarse la guerra de los 30 años, los católicos formaron una liga dirigida por el duque de Baviera, y los protestantes, otra liga al mando del príncipe del Palatinado, y las ligas fueron la Liga Católica, la Liga Evangélica, la Liga de Armas, la Liga Brevante, Federal Evangelista, Hispánica Germánica, Cristiana Protestante. Aquí la respuesta es la Liga Católica e Evangélica. A mediados del siglo XVI, el emperador Carlos V de Alemania y su príncipe Carlos I conformaron el resultado de las primeras dietas de Espiria, ¿no? Estas dietas de Espiria eran edictos que resultaban la suspensión temporal de los edictos de Worms, ¿no? Como vimos en la clase pasada, Martín Lutero dictó los edictos de Worms, ¿no? Y ayudó a la expansión del protestantismo. Pero estas dietas de Espiria los radicaban de una forma muy tajante, ¿no? Y es así que desaparecen los edictos de Worms a través de estas dietas de Espiria, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que realmente hacía o qué es lo que formaban estas ligas, ¿no? La Liga Católica y Luterana, ¿no? Entonces, los principales resultados que se establecieron en dicha paz eran que los príncipes alemanes podían elegir la religión, ya sea luterismo o catolicismo, en sus señoríos de acuerdo a su conciencia. Después, los luteranos que viviesen en los estados eclesiásticos podían continuar siendo luteranos, pero bajo el control de un obispo. La otra regla fueron que los luteranos podían conservar el territorio que habían tomado a la Iglesia Católica desde la paz de Passau, ¿no? Y por último, los obispos de la Iglesia Católica que se convirtiesen en luteranos, tenían que entregar su diócesis, ¿no? Entonces, esto pues en el siglo XII, mejor dicho en el siglo XVII, se incrementó la tensión de las naciones en Europa, ¿no? Especialmente en España. Y los principados alemanes como Felipe III, disculpen, nieto de Carlos V, es que tenía pues las fronteras occidentales y quiere decir que tenía más concentración de luteranos y también católicos. Luego ya viene el calvinismo, la religión del calvinismo, la cual pues era constituida por una minoría y que formó la Liga de la Unión Evangélica, ¿no? En Alemania, los calvinistas pues formaron la Liga de la Unión Evangélica y que estaba liderada, mejor dicho, por Federico IV, ¿no? Del Palatinado, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, pregunta número 3. Declaró abolida la monarquía y estableció la República Inglesa en el siglo XVII. Aquí es Oliverio Cromwell. Él fue un estuardo, o perteneció, mejor dicho, a la Orden de los Estuardos. Después, Oliverio Cromwell derrotó a Carlos I, suprimió el Parlamento de Rabadilla y nombró a los Lord Protectores, los cuales iban a representar la República Inglesa, lo cual lo manifestó a través de un decreto. Carlos
al ver esta situación como fue derrotado, inició una guerra civil y luego de eso fue obligado a convocar el primer parlamento en el año de 1640, la cual se hacía la petición de derechos, la cuales limitaban un poder real, ¿no? Y así es como Olivero Cromwell se queda o declara pues la monarquía, estableciendo la República Inglesa, dejando de lado a Carlos I, ¿no? Ahora, pregunta número 4. La dinastía inglesa de los Tudor fue iniciada por y finalizada por... Aquí es Enrique VIII y Eduardo VI, ¿no? La dinastía de Tudor, o la casa de Tudor también conocido, se remonta en el siglo XIII y comprende o estaba comprendido por 5 monarcas de origen galés, del Reino de Inglaterra y el Reino de Irlanda. Entonces, entre los 3 principales monarcas se encontraba justamente Enrique VII, Enrique VIII e Isabel I, ¿no? Y orquestaron la transformación del reino inglés, ¿no? En el patio trasero de Europa. Ahora, la dinastía de Tudor empezó con el matrimonio en secreto de Owen Tudor, ¿no? Quien descendía de Eyvind Fitchman, ¿no? O Fichan. Y que era un poderoso senescal del reino de Odewen en los tiempos de Catalina Valois, la cual era pues justamente viuda del rey de Enrique V de Inglaterra, ¿no? Y es así como es que se genera la dinastía, ¿no? De Enrique VIII, Enrique VI, Enrique y los demás Enriques. Ahora, el Tudor, en su monarquía, o bueno, en la familia de Tudor, era por orden de sucesiones y el trono se sucedía de acuerdo a la familia. Primero fue Enrique VI, después fue Enrique VIII, después fue Eduardo VI, Juana I, María I, y por último fue Isabel, ¿no? Quien fue hija de Enrique VIII. Ahora, el periodo Tudor refleja el periodo del Renacimiento inglés, ¿no? Y que fue utilizado frecuentemente para caracterizar el reinado de Isabel I, ¿no? La cual fue la última. Y más adelante se va a explicar eso, ¿no? Pregunta número 5, dice, rey o cuarto rey de Francia, destacado en sus actos de gobierno, pero se destacó en iniciar las guerras de Italia, pedir perdón a España, concluir las guerras feudales, renovar el catolicismo francés, poner fin a las guerras a la religión en Francia, renovar el catolicismo francés. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bueno, aquí, a ver. Bueno, sí, está cerca. Aquí la respuesta es concluir las guerras feudales. Enrique IV de Francia se opuso a la monarquía hispánica, reconstruyó el país, fortaleció el comercio y pertenece a la Casa de Borbón. Asimismo, se convirtió al cristianismo. Su religión fue netamente catolicista, y dictó o firmó el Paz de Nantes, ¿no? La cual consistía en la paz religiosa entre los demás reinos y que ponía fin a las guerras civiles, ¿no? Entonces, acá Enrique IV o Enrique de Borbón, porque pertenecía a la Casa de Borbón, es considerado el francés con el mejor monarca que ha gobernado el país, ¿no? Y hace referencia a que
se le hizo diferentes homenajes y también él marchó al lado de Enrique VIII, Enrique VI, ¿no? Pero es lo que hizo mayormente, ¿no? Ahora, pregunta número 6. El gran desarrollo de Inglaterra bajo el gobierno de Isabel I se debió a el desarrollo económico comercial de la sociedad. En la época de Isabel I o la época de Isabelina, acá es donde, en este periodo, Inglaterra vivió una fase de intenso desarrollo, tanto económico, cultural y social. Se decía de que Isabel I fue el símbolo de Britania y que a su vez esta fue dictada en el año de 1572, en la cual la monarquía de la época isabelina era el renacimiento y la inspiración del orgullo nacional inglés, ¿no? Asimismo, esta logró expandir internacionalmente y también triunfó navalmente sobre España, ¿no? Que en esos tiempos estaban pues rivalizados. Ahora, se decía de que Isabel I logró, o bueno, hizo la edad de oro, ¿no? Representó el mayor apogeo del renacimiento inglés y vio el florecimiento de diferentes culturas. La política, la poesía, la música, la literatura, el teatro y demás, ¿no? Y de ahí que nace, pues, o bueno, que aparece William Shakespeare, Amandi, pues, los demás, ¿no? Y los demás escritores que ya conocemos, que son ingleses. Pregunta número 7, nos dice, el acta de navegación firmada por Cromwell establecía toda mercancía sería transportada en barcos ingleses, excepto que la mercancía se llevaba por Holanda, competir por la Real Armada de España, impulsar el colonismo en Norteamérica e imponer el cabal en mercancías españolas. ¿Cuál creen que puede ser? Esta acta de navegación, que fue firmada por Cromwell, acá la respuesta es que toda mercancía sería transportada por los barcos ingleses. Esta acta era como una ley que era dictada que fue dictado el 9 de octubre de 1651, los cuales restringían los barcos extranjeros y que solamente el comercio iba a ser realizado por los barcos ingleses. Ahora, esto surgió a consecuencia de la revolución que sucedió en el año 1648, ¿no? La cual fue el conflicto económico entre los Estados Unidos y las guerras de anglo-neerlandeses, ¿no? De ahí que se dice que se establecieron que todas las colonias que estuvieran subordinadas al Parlamento se les permitiría poder eh, entrar mejor dicho, sus navíos y poder transportar, ¿no? Los demás, su cargamento, la flota, ¿no? Se prohibió cualquier desarrollo industrial de las colonias capaz de competir con el Estado inglés. Y también se prohibió el comercio en las colonias que estuvieran monopolizadas por los navegantes, ¿no? Porque antes pues estaban monopolizados, pero ya después, cuando se firma el Tratado de Cromwell, la mercancía pues solamente iba a ser por los barcos ingleses, que a fin de cuentas es un monopolio, pero un monopolio a través de sus normas, ¿no? Pregunta número 8. Las consecuencias desfavorables, bueno, la consecuencia es favorable para la monarquía española del siglo XVII, con la expulsión de los moriscos, la encontramos en el a ver, a hacer bien, muy bien.
en el desencadenamiento de una crisis agraria. Sí, bueno, en el año 1609 se decretó la expulsión de toda la población, como les dije, morisca. ¿Y qué es lo que sucedió? Que como la población morisca era apenas significativa, pero ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos hacían el tema agrario. Y entonces, como fueron expulsados, era evidentemente de que iba a haber una caída de la actividad económica, ya que la población morisca formaba el grueso de la masa laboriosa en esos tiempos. Ahora, en toda Valencia, como fue expulsado, los efectos fueron más negativos en este suceso de la actividad económica, ya que los campos de agricultura fueron dejados de lado, ¿no? Ahora, quienes daban el trabajo a la tierra eran los moriscos, y ahora que no están, pues quienes se iban a dedicar a esa labor. Y como bien sabemos, la agricultura y las demás cosas que se realizaban en esos tiempos, pues eran la economía de un reinado o de un país, ¿no? Y a falta, pues, y a faltar estas personas, entonces el trabajo iba a haber una escasez en las demandas de los productos y las demás cosas, ¿no? Entonces hubo un decaimiento de una crisis agraria por expulsión de los moriscos. Pregunta número 9, nos dice Carlos VI de Austria, con la pragmática sanción estableció la corona solo para anglicanos, la limitación del poder real, el derecho de herencia política de las mujeres, cargo público para los protestantes, el libre ejercicio. ¿Mm? Bueno, a través de Carlos V, bueno, a Carlos VI, mejor dicho, a través de su pragmática de la sanción, bien, muy bien, fue, o dictó, mejor dicho, o promulgó, mejor dicho, un decreto, la cual aseguraba las posesiones hereditarias para la casa de Habsburgo, ¿no? Bueno, a la cual él pertenecía, y que pueda ser heredada por una de sus descendientes de sexo femenino, ¿no? Ahora, justamente, ¿quién iba a suceder el reino? Pues, quien iba a suceder era su esposa Isabel Cristina, ¿no? Que hasta el momento no tenían ningún hijo, pero ya después eh, el hermano mayor de Carlos, José, ya tiene su hijo y deja pues a la herencia a la María Josefana de Austria. Y así pues se hace el pacto mutuo de sucesiones entre los reinos, la cual se sucedía el poder de mujer en mujer que tuviera el reinado, ¿no? Entonces, eso es lo que mayormente se hacía en la pragmática sanción, bueno, en el edicto que promulgó Carlos VI. Pregunta número 10 dice, de los siguientes hechos, ¿cuál corresponde al gobierno de Felipe II de España? Destaca el Escorial como el Palacio Real, se enfrentaban los ataques de los corsarios Traque, lucha contra los moriscos, se da el combate de Lepanto, la destrucción de la Armada Invencible. ¿Mm? Acá la respuesta es todos, ¿no? Porque Felipe II refuerza la escuadra y va a las armadas con los buques y los demás capturados ingleses para la supervivencia de Portugal, ¿no? Porque tenemos entendido de que Felipe II en España, Portugal fue a atacar España porque se verían, pues según ellos estaban desprotegidos o no estaban bien armados, ¿no? En eso aparece la destacada Escorial en el Palacio Real, la cual eran reuniones que se realizaban a partir de los 12 galeones, y la cual pues se amaban estrategias. Ahora se enfrentaron los ataques con el corsario Drake,
Este era un corsario que siempre andaba con John Wisk y que siempre atacaban a las flotas de las Indias, ¿no? Es por eso que nunca llegaban las provisiones a España. Después de ahí, la lucha contra los moriscos, se da el combate de Lepanto, y después se viene la destrucción de la Armada Invencible, ¿no? Pregunta número 11 dice, ordene cronológicamente. Se estableció en Inglaterra la monarquía constitucional, se inició las guerras de los 30 años, guerra de sucesión austriaca, independencia de las 13 colonias. Bueno, aquí, en la primera, se inició la guerra de los 30 años. Esta fue política y religiosa y tuvo lugar en Europa Central. Se inició en el año de 1618. Luego ya viene, luego se estableció, mejor dicho, en Inglaterra la monarquía constitucional. Después apareció la guerra de sucesiones austriacas, la cual fue en 1740. Y por último viene ya la independencia de las 13 colonias, ¿no? Entonces acá la respuesta es la C, efectivamente, ¿no? Ahora, pregunta número 12, nos dice, su texto determinó la libertad, creencia religiosa en Europa, menos en París, además el derecho de ocupar los cargos públicos posibles. ¿Cuál creen que es? ¿El acuerdo de la paz de Bouillet o Monsieur? Ese es francés, ¿no? Monsieur. Edicto de Nemours, paz de Vervis y edicto de Nantes. ¿Cuál creen que puede ser? Bueno, aquí es el edicto de Nantes, es el más conocido. Este fue edictado en el año de 1598 a través del rey IV, que fue en Francia. ¿Y en qué consistía? Este decreto autorizaba la libertad de conciencia y la libertad de culto que limitaba a los protestantes calvinistas. Ahora, esta promulgación puso fin a la guerra religiosa que convulsionaba a Francia durante el siglo XVI. Y después, en el año de 1558, es que se hace también el precedente al advenimiento de la nueva corona, es de que se hace o se procura que ninguna persona pública o privada pueda pues suceder el reino, ¿no? Ahora, en el siglo XVI o el siglo XVII, los edictos ya fueron ya más de pacificación, pero este edicto de Nantes fue un edicto que ponía restricciones a diferentes cosas y puesto que justificaba porque justamente estaba pasando por una crisis Francia, ¿no? Pregunta número 13 nos dice, Carlos I se enfrenta a Francia por los territorios de... Mira acá, por descarte, dice, ¿dónde se... a ver, las tropas francesas marcharon a Italia con intento de desalojar a los españoles de Nápoles, ¿no? Francisco I dirigió sus tropas en Lombardía en el año de 1525, ¿no? Y fue derrotado en batalla en Lombardía. Espera, todavía no. No, Lombardía no. Ahora, esto fue en el año de 1525, por si acaso. En el año de 1526, Francisco I renuncia a Italia, mejor dicho, renunciará ante Italia, y después Flandes
y Artorios, entregan a la ciudad a Tournai, la cual fue Venecia. Y que esta Venecia firmó el Tratado de Paz en España. Ahora, la respuesta aquí vendría a ser la A, Venecia y Borgoña. Porque en Borgoña, el Estado en el año de 1557, o mejor dicho 56, los territorios de Italia se querían volver a ocupar más, y es que en Borgoña se realiza un tratado de una manera que se rechazaban los términos, la cual se generó una guerra de la Liga de Coñac, ¿no? Pero eso es más adelante. Pero acá la respuesta es de Venecia y Borgoña. Ahora, pregunta número 14. Me dice, por el edicto de Nantes, como les dije, en Francia, ¿qué se inicia? Se inicia la persecución religiosa, los hugonotes podrían tener su ¿Cuál es? Sí, no. ¿Qué? Dice, profesora, ¿a qué se refería los derechos? Justamente voy a hablar de eso, del edicto de Nantes. El edicto de Nantes en Francia, acá la respuesta es, se encarcelaría a los hugonotes. Ahora, el edicto de Nantes fue firmado en el año de 1598 por el rey Enrique IV en Francia, la cual, pues como ya les dije, decretaba la autorización de la libertad de conciencia y libertad de culto que limitaba a los protestantes calvinistas. Pero ese en sí no era su objetivo del edicto de Nantes, sino que era la revocación y el exilio de muchos hugonotes, los cuales debilitaban la economía francesa y que ellos salían beneficiados. Entonces, los países protestantes al ver esta situación es que van ante Inglaterra con las colonias de Virginia, Carolina del Sur, Prusia, Suecia, Países Bajos, el Cabo, Nueva Ámsterdam y los demás países, y deciden que sean expulsados los hugonotes, los cuales eran como 200,000, por ahí, algo por ahí. Y entre estos pues se encontraban artesanos y miembros de la burguesía. Ahora, respondiendo a la pregunta que me hacías con respecto a los cargos, era la revocación del edicto de Nantes traía consecuencias indirectas en los cargos. Entonces, hubo sublevaciones por parte de los reinados. Y a través de estas sublevaciones es que se generaron las protestas. Y como se generaron las protestas, se generó la guerra de Camisards, la cual hubo un descenso en los residentes de Francia, por la cual tuvieron que tomar y dejar de lado, ¿cómo se llama? Pusieron, mejor dicho, dejaron de lado, o bueno, hicieron el exilio y de forma progresiva fueron dejando el catolicismo. Ahora, para que esto se diera es que se dicta otro edicto que también fue parte del edicto de Nantes, pero no netamente de Nantes, la cual puso fin a las guerras religiosas, ¿no? Y que convulsionaban en Francia durante el siglo XVI, la cual pues terminó con la matanza de San Bartolomé, ¿no? Entonces, eso es. Y la pregunta número 15. El sector social que orientó y dirigió la rebelión de las comunas de Valencia y Mallorca en contra de la nobleza y de sus vasallos moriscos estuvo dirigido por, bueno, eso es lógico, estaba dirigido por quien. La revolución
o la rebelión de Germanías, ¿no? Este fue un conflicto que se produjo entre los reinos de mayor equivalencia. Y a comienzos del reinado de Carlos V tuvo lugar paralelamente la rebelión de las comunidades de Castilla, ¿no? Ahora, la pregunta número 16 nos dice, la Mesta fue establecida en España, obviamente, porque el Consejo de Mestas, a través de Alfonso X, también conocido como el Sabio, es que reúne a todos los pastores de León y Castilla para otorgarles la importancia, prerrogativa y, los privilegios que la religión los eximía de un servicio militar, ¿no? Y asimismo, también eh, los exoneraba, ¿no? De testificar ante juicios y demás cosas que sucedieran si es que estuviesen involucrados los pastores, los evangelistas y las demás personas que estaban relacionadas al catolicismo. Y la pregunta número 7 nos dice, 17, mejor dicho, inició en Inglaterra una violenta persecución contra los católicos y las sectas no anglicanas. Entonces, lo expliqué al comienzo de la clase. Y bueno, acá quien inició esto de las violencias fue Eduardo, primero se fue por Eduardo VI, o 16º, mejor dicho, quien fue protestante, y ahí su esposa María Sanguinaria, conocida como María Sanguinaria, porque acabó con muchos católicos, y después ya viene la hija Isabel I, la cual, a través de sus actos contra los católicos y en contra de las iglesias o las sectas no anglicanas, es que es excomulgada de la iglesia, y la reina recibe, pues, ¿no? Rectificar en términos de 39 artículos la decadencia de los opositores calvinistas y el porqué de su excomulgación, ¿no? Ellos llamaban a los calvinistas puritanos porque supuestamente ofrecían una religión que no era real, y a los católicos papistas, papistas porque se decía de que el reino estaba al mando del papado, ¿no? Y es real, ¿no? Es cierto. ¿Quién tiene el poder en la religión católica? Es el papado, ¿no? Bueno, acá están las claves de respuestas y les voy a pasar su link de asistencia.